El bautismo en el cristianismo. Antecedente. El propósito del bautismo en el cristianismo es la reconciliación del hombre con Dios para que el hombre recupere su trinitaria condición. Recuerde, las palabras de Dios al momento de crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos plural a nuestra imagen plural. Ahora, si bien sabemos que existe un solo Dios, este se manifiesta en tres maneras o personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora veamos la composición del hombre y atemos cabos en relación a por qué Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Esa es la composición de un hombre reconciliado con Dios. Yo soy José. Lo que ven, bueno, obviamente es mi cuerpo. Mi alma son mis sentimientos y mis emociones, mi carácter, mi conciencia. Y al momento de nacer de la fuente rota de mi madre en el nacimiento natural en agua y o carnal, mi cuerpo nació careciendo del Espíritu Santo. Ello a raíz de la caída de Adán en el huerto. Pero al momento de creer, fui reconciliado con Dios, recibiendo el Espíritu Santo, y ya llegaremos a ello. El punto es, siendo hecho a la imagen de Dios, soy José, pero me comprendo de tres partes: mi cuerpo, mi alma y el Espíritu de Dios, que desde que creí mora en mí. Y cada una de esas tres partes tiene su propia función. Bueno, por ello la principal tarea del hombre durante el transcurso de su vida es reconciliarse con Dios para recibir el Espíritu Santo, evento que nos otorga el sello de vida eterna. El diablo es el príncipe de este mundo y entiende lo anterior a la perfección. De ahí que su principal tarea es causar distorsión y confusión para llevarte por caminos de perdición. Con ello como antecedente, abordemos a fondo el crítico tema del bautismo en el cristianismo. Primera primicia del bautismo. Este es un mandamiento del Señor Jesucristo. Juan 3:3-5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua y del Espíritu. La escritura se interpreta a sí misma. El versículo siguiente explica: nacer del agua es carnal o el nacimiento natural, y nacer del Espíritu es espiritual. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Recuerden, cada texto debe ser interpretado en su contexto. Lo que es nacido de la carne está conectado con el agua o nuestro nacimiento natural. Génesis 1:20. La primera forma de vida para una criatura fue a través del agua. Nosotros mismos en nuestra estructura corporal somos aproximadamente 70% agua. Proverbios 5:16-18. Derrámense afuera tus fuentes y tus corrientes de aguas por las calles sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la esposa de tu juventud. Ello hace referencia a la esposa del varón, que de su fuente rota se produce la vida por la mano de Dios. Isaías 48:1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre del Señor y hacen memoria del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. De las aguas de Judá es que en su natural o carnal estado proviene Israel para ser transformados por el Mesías después,
Primera de Juan 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. El Espíritu de Dios procreó a Jesús el Salvador, que de la Virgen vino del agua. Esto es el rompimiento de la fuente de la Virgen María cuando dio a luz al Mesías. Esto en lo relativo a su composición 100% humana. Pero el cuerpo de Jesús contenía la sangre de Dios en su composición 100% divina. Jesús, el Hijo del Hombre, o el nacimiento del agua; Jesucristo, el Hijo de Dios, con su sangre sagrada. Hechos 20:28. Apacentad la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿La sangre de quién? ¡De Dios! Todos nacemos en la carne acuáticamente por el rompimiento de la fuente de no ser un reptiliano o un ser clonado, por supuesto. Por tanto, los seres humanos en algún punto de nuestra vida o su vida tendrán que tomar una decisión crítica: creer o no creer lo que nos enseña la Biblia. Los que crean por siempre vivirán, los que no, en el infierno pasarán la eternidad. El bautismo bíblico mismo muestra esa transición de lo natural a lo espiritual, es decir, del bautismo físico en agua al bautismo en el Espíritu. Así pues, Juan el Bautista bautizaba primero en agua, alertando a su vez del riesgo del infierno. Mateo 3:11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Bautismo con el Espíritu a los creyentes y con fuego a los justos en su propia opinión, incrédulos o rebeldes bíblicos. Versículo 12 siguiente explica lo que significa el bautismo con el Espíritu Santo, o en su defecto, para todo incrédulo o ingenuo religioso, el bautismo en el fuego eterno. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Repito, el trigo o la buena cosecha al granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El trigo en el granero es el creyente bautizado con el Espíritu Santo y lavado en la sangre del Cordero. La paja en el fuego es el destino del incrédulo o del ingenuo religioso en el fuego eterno. Continuamos con el bautismo del Bautista. Marcos 1:14. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Para remisión de pecados, no redención. Es decir, era un pasito para recibir a Cristo. El Rey viene, hay que estar limpios. Así pues, preparando el camino para Jesús, venían a Juan el Bautista y se bautizaban confesando sus pecados. Mateo 3:6. Los fariseos, llenos de orgullo, rechazaban el bautismo. ¡Qué vergüenza confesar sus pecados en público! Y Juan el Bautista añade, Juan 1:31, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua, para que el Mesías fuera manifestado a Israel. Es que Juan el Bautista bautizaba. Por tanto, ningún cristiano pasó en ese entonces por esa etapa. Recuerde, Jesús dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Por favor, mantengamos eso en consideración, pues Jesús, después de crucificado, resucitado y ascendido a los cielos, dejó el ministerio de las ovejas perdidas de la casa de Israel en manos del apóstol Pedro. Y no fue sino hasta en Hechos 10 que ocurre la predicación al primer gentil, siendo este el centurión Cornelio y los de su casa. Y no fue sino hasta Hechos capítulo 11 que los discípulos fueron por primera vez llamados cristianos. Y ya llegaremos a ello. Por lo pronto, veamos que Jesús mismo puso el ejemplo, que aún sin pecado acudió a ser bautizado. Mateo 3:13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él.
Mas Juan le resistía mucho, diciendo: tengo necesidad de ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Nótese que Juan el Bautista le dice: tú me deberías de bautizar a mí. Pero Juan el Bautista, recuerde, nunca fue bautizado. Al final, Jesús dijo: es necesario se cumpla toda justicia. Les recordaré esa frase al final de este estudio bíblico. Continuamos. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, en el cual yo estoy muy agradado. Veamos ahora que ese bautismo en parte fue una señal para Juan el Bautista. Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Subsecuente a ello, los discípulos de Jesús también practicaban similar bautismo al de Juan el Bautista. Juan 4:1 y 2. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Pero Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero los judíos rechazaron a Jesús, por ello un nuevo bautismo era necesario, originándose el mandamiento que Jesús dio al respecto al final de su ministerio y que nos lleva a nacer de nuevo. Mateo 28:19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este mandamiento es medular y ya regresaremos a esto. Basta con dejar anotado que una vez Jesús fue rechazado por Israel, los bautismos subsecuentes registrados en el libro de Hechos de los Apóstoles ya no requieren la confesión de pecados, ninguno solo. Ninguno solo, ¿me estás escuchando, Vaticano? Segunda primicia del bautismo. Después de que fue rechazado y crucificado, y como ya se mencionó, Jesús por un tiempo dejó a Pedro a cargo. La ejecución de los bautismos fue transitoria, iniciando después de la ascensión de Jesús, liderado por Pedro y enfocado a los judíos. Notará usted que hasta el libro de Hechos capítulo 7, todo el trabajo de evangelización realizado por los discípulos fue dirigido exclusivamente hacia los judíos. Es a partir de Hechos 8 que inicia una transición en donde se empieza a predicar por primera vez a samaritanos y a prosélitos fuera de Jerusalén, el etíope siendo el primero de ellos. Empecemos por el bautismo en Pentecostés, Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como se puede observar, son obras las que Pedro pregona: arrepentíos y sean bautizados. No se habla de fe, pues Cristo acababa de estar con ellos. Apenas 50 días antes había sido crucificado y escuchaban hablar en lenguas entendibles a los 12 apóstoles que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés sin ser bautizados. 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas por señal son no a los que creen, sino a los incrédulos. Es decir, Israel es considerada una nación dura de servicio o incrédula en extremo, y por tanto las señales eran dirigidas para los israelitas principalmente. Recuerden, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Israel no tenía fe o era extremadamente débil en fe. Por eso necesitaban señales y milagros. Y claro que los ahí presentes creyeron a las palabras de Pedro, pero la fe no era lo único necesario en ese momento de la historia bíblica. Por tanto,
este no es un plan de salvación y ni siquiera se toca el tema de vida eterna. Hechos 2:38 era la respuesta a Hechos 2:37, lo que tenían que hacer los judíos arrepentidos por haber crucificado al Cristo. Siendo los días de Pentecostés, tenemos a los judíos de la dispersión escuchando a Pedro. No hay un solo gentil a la vista. Todos ahí presentes son judíos de cepa o prosélitos que guardan el sábado, se abstienen de puerco, siguiendo las tradiciones, algunas buenas, algunas regulares, otras pésimas. El bautismo es para remisión de pecados, mas no redención de pecados. Esto es que el que lo recibe no es aún justificado, pues en donde hay remisión es como el cáncer que con radiaciones puede remitirse para luego retornar y fulminarte. Y en el capítulo subsecuente, Pedro se extiende al respecto. Hechos 3, 19 y 20. Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados cuando los tiempos del refrigerio vinieren de la presencia del Señor y Él envíe a Jesucristo que os fue antes predicado. Atención, de la presencia del Señor, es decir, de haber aceptado los judíos a Jesús a través del ministerio del apóstol Pedro, la redención sería completada al regreso del Señor Jesús que los apóstoles esperaban fuese durante su ministerio. Era aún reciente que Jesús predicaba: arrepentíos que el reino de Dios está a la mano. Arrepentíos que el reino de los cielos está a la mano. Ahora escuchen a Pedro, 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas está a la mano. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora escuchen a Pablo, Filipenses 4:5. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está a la mano. Por ello los apóstoles durante el libro de Hechos predicaron preponderantemente en el afán de que el segundo advenimiento de Cristo ocurriera ahí mismo durante su ministerio. Hechos 1:6. Así que cuando estuvieron reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituiráis en este tiempo el reino a Israel? Vean cuán cierto estaba Pablo de ser arrebatado durante su ministerio. 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. No obstante, la muerte por apedreamiento del discípulo Esteban, Hechos de los Apóstoles 7, marcó un antes y un después, y vaya diferencia. Nosotros sabemos que Jesús estaba sentado o está sentado a la derecha del Padre, pero en el momento del mencionado apedreamiento, Jesús se encontraba de pie, escuchando y observando. Y escuchen ahora a Esteban, Hechos 7, 55 y 56. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo Esteban: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. De pie estaba Jesús, representando su segundo advenimiento ahí mismo. Si los líderes de Israel o Israel como nación hubiesen aceptado a Cristo como su Salvador. Pero esto no ocurrió. Esteban fue apedreado y la persecución hacia los judíos se arreció. Y es a partir del capítulo 8 del libro de Hechos que inicia la transición de Israel a los gentiles, de la ley al Nuevo Testamento en vigor hoy, de las obras a la fe, del ministerio del apóstol Pedro al ministerio del apóstol Pablo, y ya lo veremos. Sin embargo, se debe tener muy en cuenta una variable. Tanto Pedro como Pablo no cesaron en el libro de Hechos en llevar el evangelio al judío primero y al gentil después. Aunque transitoriamente, pues en diferentes etapas en el tiempo y geográficas, Pablo fue declarando que el evangelio sería llevado solo a los gentiles ante el rechazo reiterado de Israel.
Tenga en mente eso también, por favor. 1 Corintios 1, 22 y 23. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Los judíos requieren señal, como antes mencioné. Entonces será notable las diferencias en los bautismos realizados a los judíos comparados con aquellos bautismos realizados a los gentiles en el libro de Hechos. A continuación, sumarizaré el resto de los bautismos en el libro de Hechos. Tercer primicia del bautismo. No es lo mismo el gentil que el judío. Este último pide señal y en el bautismo usted lo va a notar. Los pasos o la mecánica cambia, no llevando la dinámica que instruyó Pedro en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes y recibirán el don del Espíritu Santo, dijo Pedro. Al no ser consistente, confirma la transición ya mencionada. Usted notará que a partir de Hechos 8, todos los bautismos realizados a judíos o a samaritanos o a prosélitos no son iguales a Hechos 2:38. Después del apedreamiento del discípulo Esteban inicia la dispersión mayor y la propagación del evangelio fuera del ámbito israelita, pero sin dejar de predicarse a Israel primero, al menos no completamente, y ya llegaremos a ello. El primer bautismo después del apedreamiento del discípulo Esteban fue a los samaritanos, que eran 50% judíos y 50% gentiles, primer paso a la transición. Y el apóstol al frente, Felipe, predicando, Hechos 8, 14 y 15. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 8, 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nótese que en Hechos 2:38 Pedro dijo, bautícese en el nombre de Jesús, y aquí se adiciona en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Nótese que Pedro en Hechos 2:38 no tuvo que imponer manos para que descendiera el Espíritu Santo. No se menciona que hablaron en lenguas porque era una señal para los judíos y los samaritanos eran mitad judíos solamente. Por tanto, las lenguas eran idiomas entendibles para que pudiera ser una señal creíble para Israel. Pues el gibberish o las lenguas inentendibles que se hablan hoy en el pentecostalismo para el gentil son reíbles, mas no señal creíble. Y las lenguas del libro de Hechos jamás fueron inentendibles. Continuamos. Después es el turno de Crispo, principal de la sinagoga, quien era judío. Hechos 18, 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Como se puede observar, se pone el énfasis en la fe. Crispo creyó en el Señor con toda su casa. No se proveen mayores detalles del bautismo de Crispo, y luego observe que se adiciona gentiles en ese mismo versículo. Muchos corintios al oír creían y eran bautizados. Tampoco se provee mayor detalle, en parte porque los gentiles no requieren señales. Ahora, aquí tenemos el último bautismo registrado en el libro de Hechos. Unos prosélitos discípulos de Juan el Bautista, Hechos 19, 1 al 6. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran 12 prosélitos, 12 números simbolizando a la nación de Israel. Israel requiere señal y vemos que el don de lenguas aparece una vez más, pues inmediatamente después entraron en la sinagoga y los judíos requieren señal. De nuevo, consistente con el bautismo de los samaritanos de Hechos 8, el bautismo fue realizado en el nombre del Señor Jesús con imposición de manos y a diferencia del bautismo a los samaritanos, aquí sí hablaron en lenguas. Eso fue pues en relación principalmente a los bautismos de samaritanos, prosélitos y judíos después de Hechos 2:38 y posterior al apedreamiento del discípulo Esteban de Hechos 7. Ahora, centrémonos principalmente en el bautismo a los gentiles también subsecuente a Hechos 7. Cuarta primicia del bautismo. Se da la transición a la fe, que era un factor no enfatizado en Hechos 2:38. Esto es referente a los bautismos de los gentiles registrados en el libro de Hechos y notemos las diferencias. Recuerde, los judíos necesitan señales. Hay 4 bautismos a gentiles registrados en el libro de Hechos. El bautismo del primer gentil realizado por el apóstol Pedro. Retomemos el mandamiento de Jesús, Mateo 28:19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre singular, pero hay 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aún así el mandamiento es bautizarlos en el nombre, en un solo nombre. ¿Y cuál sería aquel nombre que tiene asignado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O cuál sería aquel nombre que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo atañe o mejor corresponde? Simple, el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Y hagamos memoria, Isaías 42:8. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Veamos que el Espíritu es Señor, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es aquel Espíritu. Y veamos que el Hijo es Señor, Filipenses 2:11, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Y el Padre también es Señor. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: gracias te doy, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y prudentes y las has revelado a los niños. De notar además que el mandamiento es también ir a todas las naciones, refiriéndose ahí al mundo gentil. Así pues, Cornelio el centurión fue bautizado en el nombre del Señor, Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y les mandó que fueren bautizados en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En el nombre del Señor fue bautizado Cornelio, porque el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor, tal como lo ordenó Jesús para el mundo gentil. Por tanto, ser bautizado en el nombre del Señor equivale a ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos gentiles hablaban en lenguas, que era una señal no para Cornelio, sino para Pedro, para que terminara de entender y diera testimonio de ello a la iglesia de Cristo. Y por supuesto que así lo hizo en el primer concilio cristiano,
Hechos 15, 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos del mismo modo que ellos. Ahí Pedro predicando la gracia del evangelio a raíz del primer gran conflicto doctrinal surgido en la iglesia de Cristo. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no os circundáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. El conflicto en Corinto se comprendía de dos partes: la anterior, en quienes afirmaban que se necesitaban obras para obtener la salvación, y el posterior, entre quienes afirmaban que además se necesitaban obras para mantener la salvación. Escuche esto, Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, recibieron la salvación o el Espíritu Santo mismo, que pretendían retener con sus humanas obras ahora. Bueno, pues esos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés además. Pedro contestó, como ya antes mencioné: ni las obras se necesitan para obtener la salvación, ni las obras se necesitan para mantener la salvación, sino por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, no existe duda alguna. Además, ahí Pedro, haciendo mención que los gentiles recibieron el Espíritu Santo, atención con esa expresión, como nosotros, purificando por fe sus corazones. Y ese nosotros se refiere a los 12 apóstoles que recibieron el Espíritu Santo sin bautismo por inmersión en agua. Hechos 2:1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Es decir, estaban reunidos en la fe y ahí, así recibieron ahí mismo el Espíritu Santo sin obras, tal como Jesús se los había instruido. Hechos 1:5. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Pero además, Pedro, como ya se mencionó, enfatizó en que ellos, Cornelio y los de su casa, recibieron el Espíritu Santo como nosotros, los apóstoles, incluyendo el don de lenguas, pero nosotros, es decir, los judíos, seremos salvos así como ellos, como los gentiles por fe, pues estos últimos recibieron el Espíritu Santo creyendo y después fueron bautizados. El hecho de que Cornelio y su casa recibieran el Espíritu Santo antes de ser bautizado era una señal para Israel de que la transición entraba o estaba por entrar en estado de madurez, pues habiéndolo expuesto Pedro ante el concilio, todo quedó entendido, aprobado y acordado por los judíos. La gracia de Dios estaba en circulación. Ahora, el segundo bautismo de gentiles en el libro de Hechos, Hechos 16, 14 y 15. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón, de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y nos constriñó a quedarnos. Como se puede observar, no se provee mayor detalle, pues tratándose de gentiles, el énfasis se realiza en la fe y no en los rituales. Tercer bautizo gentil registrado en el libro de Hechos. Fue el carcelero de Filipo
quien preguntó, Hechos 16:30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Respuesta, Hechos 16:31 al 33. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Creer fue el mandamiento para el carcelero de Filipo y los suyos, quienes creyendo la palabra es que fueron salvos y después bautizados, no proveyéndose mayor detalle porque los rituales han dejado de ser medulares. Serás salvo tú y toda tu casa fue una profecía para el carcelero de Filipo, pues la salvación es individual una vez que el evangelio es predicado y abrazado. Claro que cuando la cabeza de familia viene a Cristo, cuando los hijos están pequeños, regularmente los demás siguen el ejemplo. Cuarto y último bautismo gentil en el libro de Hechos. Ya lo vimos, el de aquellos gentiles después de Crispo, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Como ya se mencionó, no se agrega mayor detalle, pues el énfasis es en la fe y no en los rituales. Muy bien, pasemos ahora a la quinta primicia del bautismo. Entre el medio del bautismo del etíope y Cornelio el centurión se presentó la conversión y bautismo de Saulo de Tarso, que pasaría a convertirse poco después en el apóstol de los gentiles. Veamos algunos aspectos de su conversión y bautismo. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Recuerden, el Espíritu es Señor, el Padre es Señor y el Hijo es Señor. ¿Y qué significa invocar el nombre del Señor? ¿O quién invoca el nombre del Señor? Recordemos al profeta Elías, Primera de Reyes 18:24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor, dijo Elías. Y el Dios que respondiere por fuego, ese Dios, y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora escuchemos al profeta Elías invocando el nombre del Señor. Primera de Reyes 18, 36 y 37. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, quien invoca a Dios o el nombre del Señor es aquel quien cree en él. Y si nosotros nos remitimos al momento que Jesús derribó del caballo a Saulo, este último le llamó 2 veces Señor. Hechos 9:6. Y él, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y no solo eso, pero Saulo tuvo una visión y las visiones son parte de los dones del Espíritu Santo. Hechos 9:12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Y no solo eso, sino que Saulo oraba cuando Ananías lo llamó hermano. Hechos 9:17. Y Ananías fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo que creyendo Saulo ya había recibido,
No olvidemos que Pablo ya había escuchado la palabra de boca de Esteban en Hechos 7, pues hasta Pablo mismo aprobó el apedreamiento de Esteban. Con la imposición de manos recuperó la vista Saulo y fue lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo lo recibió Pablo antes del bautismo ritualístico por inmersión en agua. 1 Corintios 15:8. Y al último de todos, como por un nacido a desatiempo, él fue visto también por mí, dice Pablo en relación a Jesús, nacido de nuevo por el bautismo del Espíritu Santo. De notar que no hubo ahí don de lenguas como prueba. Y no es que Saulo no hablara en lenguas, pues como apóstol era portador de las señales de los apóstoles, todas ellas. Pero el que no se manifestara en su bautismo era un atisbo de lo que vendría en el ministerio del apóstol de los gentiles, transitoriamente 100% fe, 0% obras. Invocando entonces el nombre del Señor, es que los pecados de Saulo fueron lavados. Recuerden lo que predicó el apóstol Pedro. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. De tal manera que Pablo ya no tendría que esperar para que sus pecados sean lavados o borrados al segundo advenimiento de Cristo. La transición al evangelio de la gracia de Dios seguía su cimentación. Escucha a Pablo por el Espíritu revelarlo. 1 de Timoteo 1:16, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Para vida eterna es el bautismo del Espíritu Santo que en la transición del evangelio de la gracia de Dios, Cornelio recibió antes de bautismo en agua por inmersión, y que Pablo, como ya se mencionó, fue el primero que oficialmente lo recibió, incluyendo la reconciliación, la regeneración, la redención, la justificación y la adopción. Recordemos, Pablo fue primero en Hechos 9 y Cornelio segundo en Hechos 10. Camino a la cimentación de la gracia de Dios. Sexta primicia del bautismo. Existen 7 tipos de bautismos registrados en la Biblia. Ello para no caer en fijaciones y en herejía. El bautismo de los que atravesaron el Mar Rojo fue el primero cuando salieron de Egipto con Moisés al frente. 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bautismo número 2. El bautismo de Juan el Bautista, del cual ya hemos abordado lo necesario. Bautismo número 3. El bautismo de Jesús en la cruz. Escuche usted mismo a Jesús, Lucas 12:50. Pero de un bautismo me es necesario ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Eso pasó alrededor de 2 años después de que Jesús fuera bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Ahí Jesús, anunciando otro bautismo, vendría y después a continuación confirmándolo. Marcos 10:35 al 38. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, vinieron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús estaba dejando atrás el bautismo del agua para asistir al bautismo en la cruz. Marcos 10:39. Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad beberéis de la copa de que yo bebo, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Así como Jesús fue sacrificado, toda proporción guardada, también lo fue Jacobo, el mayor de los hijos de Zebedeo, muerto por Herodes a través de la espada, tal como se narra en Hechos 12:1 y 2. Y después
Juan el apóstol terminó sus días apresado en la isla de Pasmos, que ese es precisamente el bautismo del sacrificio. Recuerde que el vino simboliza la sangre de Cristo, y en las bodas de Canaán, cuando María le pidió a Jesús convirtiera el agua en vino, Jesús le contestó, Juan 2:4, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La hora de Jesús era su bautismo en la cruz para llevarnos de los rituales en bautismos de agua a la fe en su sangre como cosa prioritaria. Continuamos con el bautismo número 4, el bautismo de Hechos 2:38 o Pentecostés para Israel, el que ya hemos abordado con el suficiente detalle. Pasemos al bautismo número 5. El bautismo de Cornelio o del creyente salvo primero por el bautismo del Espíritu Santo para después ser bautizado en agua por inmersión y después se habla en lenguas, que era una señal para Israel, pues Pedro lo expuso en el primer concilio de la iglesia en Hechos 15 para que Israel aceptara la extensión o propagación a los gentiles de manera formal a partir de ese momento del evangelio de la gracia. Pasemos al bautismo número 6, mismo en el que hoy nos encontramos, el bautismo del Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo. Para ello fue llamado Saulo de Tarso, también conocido como Pablo. Hechos 9:15. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, le dijo Jesús a Ananías. Los gentiles aparecen en el asiento de enfrente ahora. A cargo de Pablo, el ministerio del apóstol Pedro termina en Hechos 12. Sin contar que ya Hechos 9 es exclusivamente acerca de Saulo de Tarso y también desde Hechos 13 y hasta Hechos 28. Es acerca de Pablo, en donde en Hechos capítulo 15 Pedro hace una breve aparición de 5 versículos. Así pues, aproximadamente el 60% del libro de Hechos se refiere al ministerio del apóstol Pablo, sobre todo la segunda parte. Por tanto, desde entonces y hasta hoy nos encontramos en el ministerio del apóstol Pablo. No obstante, el diablo ha tenido grandes dividendos manteniéndote en fijación a Pedro y a Hechos 2:38. Pablo es el que inicia con la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que permaneciesen en la gracia de Dios. En donde en el bautismo del Espíritu Santo no es necesario el don de lenguas, no señor. ¿Por qué? Porque ya vimos que las lenguas era una señal. Primera de Corintios 1:22, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Primera de Corintios 14:21-22. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo de Israel. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y eso pasó refiriéndose a Israel, pues, que no creyeron. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La transición es completada. Escuchen a Pablo, 1 Corintios 1:17. Porque Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. El énfasis en el bautismo ritualístico se va reduciendo para depositarse en la fe que activa la gracia de Dios. De nuevo, eso es transicional. Veamos cómo el evangelio fue separándose de Israel, que señal en todo momento pedía, y en el libro de Hechos lo podemos ver en 4 etapas. Primero fue después de la muerte por apedreamiento del discípulo Esteban, narrada en Hechos 7 que ya comentamos. El evangelio se dejó de predicar en Israel en la región de Palestina inmediatamente después. El segundo fue en Antioquía, Hechos 13:14. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de
Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado, se sentaron. Después de ser rechazado el evangelio, escuchen a Bernabé y a Pablo. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, tomando de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas ya que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, para que seas por salvación hasta lo último de la tierra. Ahí quedó Israel fuera del evangelio en Asia Menor. El tercer momento fue Grecia. Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto. Hechos 18:6. Mas oponiéndose y blasfemando ellos, sacudiéndose él sus ropas, les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio estoy desde ahora, me iré a los gentiles, dijo Pablo. A Israel quedó fuera del evangelio en el área de Europa. Y la cuarta y última ocasión aconteció en Roma previo a la decapitación de Pablo, significando no más evangelio dirigido a Israel, sino hasta los tiempos de la tribulación o hasta después de aproximadamente 2000 años a partir de ese momento. Hechos 28, 26 al 28. Diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y de los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Os sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ahí queda ya el evangelio dirigido a los gentiles exclusivamente. Israel como nación excluida en el resto del mundo a partir de entonces. Por ello el bautismo ritualístico queda derogado para perdón de pecados. Para Israel era mandatorio el bautismo por inmersión en agua para aceptar a su Mesías, a lo que ellos se oponían en abominable rebeldía. Lucas 7:30. Pero los fariseos y los doctores de la ley rechazaron el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. En ese proceso y un poco después, el don de lenguas entendibles se manifestaba ya sea por inmersión en agua o imposición de manos, pero Israel como nación continuó rechazando el evangelio. Por tanto, hoy el mundo gentil no necesita señales ni milagros al momento de recibir el Espíritu Santo. Así es como se llega al final de la vida de Pablo, así es como se llega al final de la vida de Pablo, a la cimentación del evangelio de la gracia de Dios, en donde la salvación no requiere la participación ni la mano del hombre. Colosenses 2:11. En quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, en la circuncisión de Cristo, entrando en el ámbito 100% del bautismo espiritual, no rituales ni don de lenguas. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Se refiere al bautismo espiritual del reino de Dios. Hechos 1:4. Del bautismo del Espíritu Santo, recuerden, el que recibieron los 12 apóstoles en Pentecostés por fe. Pero como los gentiles, a diferencia de los judíos, no requieren señal, el don de lenguas no se observa. ¿Y cómo se activa el bautismo del Espíritu Santo entrando 100% la dispensación de la gracia de Dios? Efesios 1, 13 y 14. En el cual también confiasteis Jesús vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No rituales, no lavamientos en agua. El lavamiento no es en agua, sino en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Nos salvó Jesús no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Regeneración es nacer de nuevo, recibiendo el Espíritu Santo. Y ese lavamiento se hace con la sangre del Cordero. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Y así llegamos al bautismo de los miembros del cuerpo de Cristo. Por el bautismo del Espíritu Santo, por fe somos todos en un mismo paquete. En un mismo paquete somos reconciliados, regenerados, redimidos, justificados, adoptados y santificados por la fe en el momento de creer y ser sellados con el Espíritu Santo. Veamos, reconciliados, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos, no cabe duda. Una vez salvo, hablando del alma, siempre salvo. La vida eterna está asegurada. Veamos que también somos regenerados. Tito 3:5, ya lo vimos, lo repasamos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó, es definitivo. ¿Tienes fe que su sacrificio te da vida eterna? Es pregunta. Si es así, entonces dice, nos salvó, está terminado, dijo Jesús al expirar en la cruz. No hay nada que hoy pueda agregar un ser humano. No por nuestras obras de justicia, no es nuestra propia justicia. Romanos 4:5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Somos regenerados al recibir el Espíritu Santo o nacidos de nuevo por su misericordia. Veamos ahora que también somos redimidos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y también en el mismo paquete somos justificados. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y veamos que también somos adoptados. Romanos 8:15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahora el bautismo número 7. El bautismo del infierno o lago de fuego, del que también ya hablamos, del que advirtió Juan el Bautista. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Hechos 2:38 dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, pero eso no es el bautismo de fuego. Ciertamente habrá bautismo del Espíritu Santo para el creyente y el bautismo en fuego para el incrédulo, agnóstico o hereje. Por increíble que parezca, la mayoría no creerá lo que antes acabamos de estudiar. Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. La mayoría acudirá a su propia justicia. ¿Verdad que Abraham tuvo que realizar obras para que se le imputara por justicia? Pero en la dispensación de la gracia de Dios, esa justicia se me imputa a mí por el sacrificio de Jesús en la cruz. Romanos 4:22-25. Por lo cual también le fue imputado por justicia, y que le fue imputado no fue escrito solamente por causa de él,
sino también por nosotros, a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que llegamos al final. Efesios 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Actualmente la mayoría deposita su fe en sus propias obras, aunque le llama gracia, con ello confiando en el ritual del bautismo como símbolo de su reconciliación con Cristo. Pero probado está, como ya lo hemos estudiado Biblia en mano, que eso es errado. Y si el bautismo continúa siendo un mandamiento, sí, es un mandamiento aún. Primera de Pedro 3:21, el bautismo aún es un mandamiento. A la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Para tener una buena conciencia o un buen testimonio delante de Dios, al confesarlo una vez más ante los hombres, bautícese físicamente usted después de creer en que el Salvador es Él. Jesús es el Salvador, el que derramó su sangre por usted y todo aquel que cree. Y así por siempre vivirá usted. No es Hechos 2:38. Mucho menos bautismos de bebés por aspersión. El evolucionismo no existe, pero el transicionismo sí. ¿Por qué te has quedado en Hechos 2:38, un evento judío siendo tú gentil? Como ya lo mencionamos y ahora mismo lo repasamos. Esa confusión existió entre la congregación y fue traída al primer concilio de la iglesia ante los apóstoles y fue oportunamente resuelta. Recuerde las posiciones doctrinales erróneas. Hechos 15:1, necesitas obras para ser salvos. Y en Hechos 15:5, otro grupo sectario que habían creído que además pugnaba por obras para mantener esa salvación. De nuevo, fe más obras. Entonces el mismo apóstol Pedro, de Hechos 2:38, les conmina a transicionar, pues la gracia de Dios es hora de tomar. Hechos 15:10 y 11. ¿Qué les contestó Pedro? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos del mismo modo que ellos. La sana doctrina es adaptar vuestra teología a lo que dice la Biblia y no al revés, viviendo en herejía. 1 Corintios 10:32, no seáis ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Existen tres grupos de gentes. ¿Qué te ha dicho Dios a ti, gentil? Hechos 2:38 fue un pasaje israelita. Hechos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Jesús envió a Pedro apóstol y profeta para Israel y a Pablo apóstol y profeta al mundo gentil. Por ello, dividir adecuadamente la palabra de verdad es un mandamiento, como mandamiento es las escrituras estudiar. Segunda de Timoteo 2:15, estudia para presentarte aprobado ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Pasado, presente, futuro, dividir adecuadamente la palabra de verdad es crítico para no dejarte engañar. Que la epístola a los hebreos u otras epístolas parecen contradecir lo anterior. No lo contradicen, sino que es doctrina aplicable a dispensaciones subsecuentes a la dispensación de la gracia de Dios en vigor hoy, dividiendo adecuadamente la palabra de verdad. Más específico, la dispensación de la gran tribulación
Esto es la que sigue. Luego la dispensación del milenio, del reino milenial de Jesús en la tierra. Y al final la dispensación de la eternidad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Lo que Pedro predicó en Hechos 15, 10 y 11. Antes mencionado, si bien lo recibió testimonialmente de Cornelio, doctrinalmente lo recibió de Pablo, quien aquí severamente reprende a Pedro. Gálatas 2, 14 al 16. Pero cuando vi, dice Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, Pedro, siendo judío, dijo Pablo, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Inobjetable. Mucha gente perece en Hechos 2:38, billones. Cuando el libro de Hechos, si bien bello en su contenido, es de carácter histórico transicional, mas no doctrinal. Siendo Pablo el apóstol de los gentiles, nuestra doctrina medular son las epístolas paulinas desde Romanos hasta Filemón, en donde la gracia de Dios vigente hoy es mostrada en todo su esplendor. El tiempo se acorta, abraza la gracia de Dios y elude la condenación que vendrá a quien rechace el verdadero evangelio en vigor hoy. Muchas gracias por su atención.